solamente hay que reír con los que ríen, también hay que llorar con los que lloran, es la palabra, mandamiento del Señor. Allá en Las Cruces, Nuevo México, ¿verdad? Está el funeral de nuestro hermano pastor, hermano Daniel Corona, y oremos por toda la familia, congregación allá en Las Cruces, que el Señor los fortalezca y les dé pronta resignación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bien, pues mire, ya que estamos allí, en Romanos, ponga su vista a la altura del capítulo 12. Capítulo 12 de Romanos, vamos a leer, hermanos, únicamente el primero, el segundo y el tercer versículo de una forma alternada. ¿Ya estamos ahí? Dice la palabra de Dios, Romanos 12:1, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ahora el 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Dando gloria a Dios, pónganse cómodos, mis hermanos. Vamos a considerar esta palabra preciosa, hermanos, como continuación de temas pasados, y que en alguna ocasión pues los hemos compartido, hermanos, ya que son ya muchos años de tener este privilegio tan grande. Dios bendiga a los siervos de Dios que nos han visitado en las últimas semanas, que les hemos estado cediendo el lugar, y que en esta tarde, verá, pues al terminar esta actividad, hermanos, pues vamos a escuchar otras dos predicaciones más en el tiempo de la consagración. Una está ya establecida para nuestros hermanos ministros, y otra, verá, es otro de los hermanos como ministro invitado, pero vamos a aprovechar este tiempo, hermanos. El tema le vamos a llamar, hermanos, el tema, la transformación del creyente. Este es un tema que debemos de estar empapados todos aquellos hermanos y hermanas que somos candidatos a un día estar con el Señor, porque hemos sufrido un cambio radical, un cambio completo desde el tiempo que se nos empezó a predicar la palabra de Dios nuestro Señor. Esta palabra vino a hacer, hermanos, una metamorfosis dentro de nosotros y también en nuestro exterior, y también en nuestros hábitos, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de conducirnos, aún hasta en nuestra forma de hablar. Pero todo ello dentro de un proceso, el proceso que el Espíritu Santo se toma su tiempo para trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Es evidente muchas veces el cambio que aún las mismas gentes que nos rodean, a la familia o personas cercanas a nosotros, pueden detectar en que nosotros ya no somos los mismos. Y en algunos casos también se puede llevar cierto tiempo, en el cual, si nos descuidamos, el enemigo puede tomar ventaja y hacernos creer como de que solamente estamos perdiendo el tiempo. Pero yo creo que la obra que el Señor comenzó, Él no la va a dejar a medias. Él va a seguir trabajando en nuestras vidas a fin de completar esa obra y llevarla al grado de perfeccionarla, porque esa es la senda del justo. Esa es la forma en que entendemos, es la forma en que caminamos, porque la palabra del Señor dice, un texto que repetimos muy de continuo, que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar a esa perfección. No somos perfectos, pero estamos en el proceso de la perfección. ¿Y qué es la perfección? Es madurez, hermanos, madurez espiritual para poder sobrevivir en tiempos de crisis, para poder salir adelante en los tiempos difíciles, para que no nos quedemos a mitad del camino. Por eso, que no veamos nosotros lejano las promesas de Dios nuestro Señor, sino que las disfrutemos a plenitud cada día. Que cada día, hermanos, nos deleitemos con las bendiciones de Dios, que no lo veamos como mera casualidad, que no lo veamos, hermanos, como consecuencia de llevar una vida de esfuerzo o una vida, hermanos, continuamente haciendo trabajo o haciendo también, hermanos, algo extra para poder establecer en nuestra vida una estabilidad, sino que podamos ver la mano poderosa del Señor a favor nuestro, que si no fuera por su ayuda, verdaderamente no estuviéramos, simple y sencillamente, no estuviéramos, hermanos, ya en este mundo.
ya no digo en este lugar, ya no estuviéramos en este mundo, mis hermanos. Pero gracias a Dios nuestro Señor, que Él toma control de nuestras vidas y el Señor nos pone en un lugar muy especial, un lugar que se ha dicho mucho que no merecíamos, que no éramos dignos, hermanos, de ocupar ni siquiera, ya no digo una posición dentro de una iglesia, dentro de un ministerio, o simplemente en un lugar, en un asiento, dentro de un santuario hermoso como el que estamos el día de hoy, gozando de las bendiciones de Dios nuestro Señor. ¿Cuánto le agradecemos al Señor por este privilegio, hermanos? Muchos andan perdidos aún hasta el día de hoy, a pesar de tanto predicarse la palabra por todos los medios, andan perdidos por el mundo, y más triste y lamentable que andan perdidos en sus delitos y en sus pecados. Por eso usted y yo no nos cansemos, ya nos decía el hermano hace un momento, no nos cansemos de agradecerle al Señor por este privilegio tan grande, hermanos, y lo disfrutemos y también lo compartamos, porque eso es el efecto inmediato de una verdadera transformación. Por eso la Escritura, en esta porción de la palabra que acabamos de leer, nos indica, nos recomienda, nos recuerda que no nos conformemos a este mundo, sino que transformándonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Los que hemos tenido el privilegio de criar hijos, y aún ahora también en otra etapa también de nietos, hermanos, son experiencias muy gratas, son experiencias muy, pero muy hermosas. Ahí compartíamos ayer, el día de ayer o antier, de quienes a veces son estrictos de más con los pequeñitos o con los hijos de otros. ¿Por qué? Porque no han tenido la experiencia de criar un bebé. No han tenido la experiencia de tener un hijo, en el caso de las mujeres, de tener un hijo en su vientre. No han tenido la experiencia de tener un bebé en casa, de verlo caminar sus primeros pasos, de escuchar sus primeros balbuceos, sus primeras palabras. Y como que de pronto eso endurece el corazón del hombre y también de la mujer. Pero los que hemos tenido ese privilegio, sea de 1, de 5, de 10 o de más hijos, hermanos, hay algo especial que se engendra dentro de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nos enternece, hermanos, nos enternece el hecho de ver una criatura que está en desarrollo, una criatura que se está, hermanos, día tras día, que se está formando, y de lo cual, hermanos, el Señor tiene cuidado también de sus criaturas. El Señor tiene también cuidado de sus hijos. Si a veces quizá nosotros nos descuidamos unos de otros, sea por parte del pastor, del ministerio, de los congregantes, nos descuidamos, hermanos, hay alguien que tiene cuidado de nosotros y que ahí está al pendiente. ¿Por qué? Porque le costamos esa preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario. Le costamos al Señor ese sacrificio, mis hermanos, que ningún hombre, ningún ser sobre la tierra hubiera estado dispuesto a pasar todo el suplicio que llevó el divino Maestro, el Cordero de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesús, que por amor, solamente por amor, hizo lo que hizo, hermanos, para rescatarnos a nosotros del pecado y también de la muerte y de la perdición por toda la eternidad. Miren los niños cuando están creciendo, mis hermanos, y pueblo de Dios precioso, y personas que nos acompañan. Los niños cuando van creciendo cometen errores, se tropiezan cuando empiezan a caminar, derraman su comidita en la mesa, su leche, hacen cosas, hermanos, que nosotros como adultos tenemos que comprenderlos, tenemos que entender, hermanos, que es parte prácticamente de su desarrollo. Y llegan los primeros días de escuela y quizá en ocasiones ellos no están muy de acuerdo, muy dispuestos a quedarse en aquel plantel donde pues hay pura gente desconocida, y quizá de pronto de nosotros mismos como padres batallamos para entregarlos a gente desconocida, aunque ya sabemos, hermanos, de antemano que pues esto es parte de la vida y es importante también para ellos. Pero en medio de ese desarrollo, mis hermanos, tiene que haber una comprensión, como el Señor lo tiene también para con nosotros, una comprensión con aquellos que empiezan en el camino de Dios, en aquellos que se les ha hecho quizá más difícil el caminar que a otros, porque no todos, hermanos, no todos tenemos la misma capacidad. Todos queremos llegar un día hasta allá, hasta la meta. ¿Cierto o no es cierto, mis hermanos? Y precioso lema del día de hoy.
Dios bendiga a la directiva de varones. El lema que el día de hoy se está llevando es un lema muy, pero muy especial en referencia a la perseverancia. Que en medio de esa perseverancia haya ese apoyo de los que ya vamos adelante, de los que ya tenemos la experiencia en medio de las tribulaciones, de las luchas, de los conflictos, de los problemas, hermanos, como hermanos mayores, como hermanos adultos, de los que tenemos aún el conocimiento ya más desarrollado en lo que Dios nuestro Señor nos ha querido revelar, podamos tomarlos de la mano, sea literal o sea espiritualmente, y darles ánimo, darles palabras de aliento para que sigan adelante caminando en este camino santo. Yo creo que cuando salíamos, hermanos, ahí con nuestros padres en nuestro tiempo, cuando mayormente los que venimos de familias numerosas, siempre se nos daba la indicación que no nos descuidáramos, que no soltáramos o que agarráramos al hermanito más pequeño o algo de protección. Pues bueno, en esto, hermanos, aplica en la vida de la iglesia, porque repito, no todos estamos en el mismo nivel, no todos tenemos la misma capacidad, incluso no todos tenemos aún, aunque quizá no estén de acuerdo, no todos tenemos aún el mismo entendimiento. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer, hermano? Dice, no conformarnos a este siglo, que es sinónimo de mundo, sino transformados, dígalo conmigo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa es la buena voluntad de Dios nuestro Señor. No nos trajo este camino para martirizarnos, no nos trajo para perdernos, no nos trajo para dejarnos abandonados. Hermanos, el Señor tiene cuidado de nosotros de principio a fin, aleluya. Y esto es algo, hermanos, que debemos nosotros de valorizar al vivir una vida de transformación, hermanos. Tampoco podemos quedarnos estancados, así como al principio cuando empezamos la vida cristiana. La vida, hermanos, continúa, tiene sus procesos y vienen las responsabilidades, vienen las obligaciones, vienen las etapas en que tenemos nosotros, hermanos, que tomar posiciones de las cuales hay otros que dependen también de nosotros. Y creo que nuestra mentalidad de solteros no es la mentalidad de ahora de casados. No, ya no. Ahora ya después vienen los hijos y por consecuencia tampoco ya la mentalidad la misma de lo de tiempo atrás. Ya los hijos como que empiezan también a formar nuestro carácter, a hacernos más sensibles, a hacernos más comprensivos. Pues hermanos, esa transformación la efectúa dentro de nosotros el Espíritu Santo de Dios, porque humanamente seguimos batallando con esta humanidad. Seguimos batallando, hermanos, con esta nuestra naturaleza pecaminosa, pero hay algo dentro de nosotros, hermanos. Hay un incentivo, hay una motivación poderosa, que es el Espíritu Santo de Dios, que trabaja por medio, hermanos, de ese momento que usted y yo nos entregamos en oración, que viene esa alabanza, que viene y nos recrea la presencia del Señor, que viene esa palabra poderosa de los labios de siervos de Dios, que desfilan por este lugar y por muchas partes donde se predica la sana doctrina. ¿Y qué es lo que nos infunde? Sino ese aliento, infunde ese ánimo, esa comprensión, ese entendimiento, para que podamos nosotros, dice, comprobar cuál sea la buena voluntad santa, agradable y perfecta de Dios nuestro Señor. Ahí va caminando, mis hermanos, el creyente se va desarrollando, va llegando a otros niveles y a otras posiciones. Por eso, mirar nosotros, hermanos, esto en nosotros mismos nos va a ayudar a poder también, hermanos, poder motivar a otros, poder también, hermanos, ser aliciente para aquellos que nos rodean y ser también, hermanos, ¿por qué no decirlo? Ser parte también del crecimiento de los que están alrededor de nosotros. No deseamos que nadie se pierda, hermanos, sino que todos vayan siendo transformados conforme la voluntad de Dios nuestro Señor, para poder, hermanos, ubicar estas cosas, para poder ubicarlos en el contexto bíblico. Hay mucha escritura, hermanos, al respecto. Ya en días atrás, las últimas veces que prediqué, tocamos poquito el tema, pero por causa de las visitas que nos vienen y son de grande bendición, hermanos, a veces hay temas que quedan inconclusos, pero esta tarde, mis hermanos, queremos concluirlo para que así, hermanos, este mensaje que recibimos de parte de Dios tenga el efecto en la vida de cada uno de los oyentes. Mire, en Efesios capítulo 2, hermanos. Cuando digo hermanos, es una palabra que generalizamos para todos los oyentes, hermanos.
hermanos, hermanas, visitas, personas que nos acompañan. Efesios capítulo 2. Cuando llegue allí, confírmelo con un amén, hermano. Gloria a Dios. Dice la letra: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. ¿En qué tiempo? En otro, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y el versículo 4 y 5, aquí concluyo: pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Y a su nombre, gloria a Dios, bendito sea nuestro Dios. Esa era, hermanos, esa era nuestra situación en tiempo pasado. Ese era el efecto, hermanos, de lo que nosotros vivimos antes de que el Señor hiciera esa obra preciosa de la transformación en nuestros corazones. Vivíamos, hermanos, sin Dios y sin esperanza. Vivíamos sin ninguna ilusión, hermanos, de algún día mirar el rostro del Señor. Vivíamos, hermanos, quizá algunos atormentados porque esperaba un día de juicio y un día en cual viniera el castigo por toda la eternidad. Pero mire, hermanos, el Señor dice: por su grande, por la riqueza, hermanos, de su gracia, dice misericordia, el Señor vino y nos dio vida, mis hermanos. Por las abundantes riquezas de nuestro Dios, Él vino, y vino, hermanos, para también a nosotros enriquecernos juntamente con Él. ¿De qué forma nosotros somos ricos, hermanos, en Cristo? Hermanos, simplemente con la salvación, que es lo más preciado que pueda existir, hermanos, en toda la vida de cada persona. ¿Quién no podrá valorizar, mis hermanos, el grande precio de su salvación? Donde en este mundo nadie pudiera haber hecho algo por usted respecto a la salvación, el Señor vino y ocupó nuestro lugar. Por eso el Señor, hermanos, aquí nos confronta con esta palabra. Nos confronta el Señor de que anduvimos en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, donde maldecíamos, donde hablábamos, hermanos, quizá blasfemias, donde tomábamos cosas que no debíamos de tomar, donde mentíamos así sin ningún temor, donde había grande pecado de fornicación, de adulterio, donde había mucha perdición. Pero era, hermanos, por causa de que todavía no había una transformación dentro de nosotros. Estábamos ejercitados para hacer de continuamente el mal, y quizá posiblemente nos determinábamos ese día a ver cuánto mal hacíamos a nuestro prójimo. Pero hubo algo, hermanos, hubo algo que vino y cambió el rumbo de nuestra vida de una forma radical. Vino, hermanos, el Señor a nuestra vida, a nuestros corazones, por medio de un mensaje glorioso. Un mensaje, mis hermanos, que no se lo dedicó a alguien así únicamente, hermanos, al azar, a la suerte, sino que vino de parte de Dios nuestro Señor, por el predicador, para usted, para que lo tomara, lo aprovechara y pudiera recibir esa verdadera transformación en su vida y en su corazón. Y la gente pregunta: pues aquí, ¿qué te hicieron? ¿Por qué te veo tan cambiado? ¿Por qué ya no hablas como hablabas? ¿Por qué ya no andas como andabas? Es que ya el Señor, hermanos, está trabajando en esa vida, está trabajando en esa persona, está trabajando en esa familia. Y donde había dolor, hermanos, el Señor viene y pone sanidad. Donde había tristeza, el Señor viene y pone alegría. Donde había miseria, el Señor viene y pone riqueza. Así trabaja el Señor, mis hermanos. Esa es la esperanza en la cual ahora dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en aquel tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa, mis hermanos? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra situación, hermanos, triste y lamentable. Hijos de ira, hijos de perdición, hermanos. Y qué triste, hermanos, que muchos, aún escuchando estos mensajes preciosos, ni aún a sí mismos se animan a dar el paso para empezar a dejar a trabajar al Señor en sus vidas, y que esa transformación empiece a ejercitarse, no tan solamente, hermanos, no tan solamente por fuera, sino también por dentro. Porque por fuera, hermanos, quizá podamos
de pronto hacer ciertos cambios. Y no digo, hermanos, que no sean sinceros, pero porque por algo se tiene que empezar. Pero qué importante es cuando esos cambios vienen de adentro del corazón, que usted mismo se sorprende. Si yo era una persona que era muy rencorosa y era muy difícil olvidar una ofensa, olvidar un agravio, olvidar una burla, era muy difícil. Pero ahora, ¿por qué la paso así por alto? Y lo ignoro o lo dejo ir sin ninguna repercusión de algo contrario. Hermanos, es porque el Señor nos va capacitando a que esas cosas las podamos nosotros, hermanos, minimizar y finalmente remitirlas al que todo lo puede, mis hermanos. Porque nosotros de nuestra persona, hermanos, de nuestro ser, de nuestra naturaleza, pues quizá, hermanos, no podamos hacer muchos cambios. ¿Cuántos hicimos en otro tiempo tantas promesas a los padres, a la pareja, a la misma familia, de que íbamos a cambiar, pero quizá por un tiempecito solamente? Pero pasaron los días, pasaron las semanas, los meses y volvimos a la misma, y a veces en ocasiones hasta de mal en peor. ¿Cierto o no es cierto, mis hermanos? Muchos en su sinceridad quizá tomaron por ahí terapias, quizá fueron ahí algunos grupos comunitarios para buscar alguna ayuda, sea de alcohólicos anónimos o de otra índole. Hermanos, algunos quizás hasta se internaron o fueron llevados, confinados a una vida en el presidio, ausente, hermanos, de la sociedad. Pero nada de eso trabajó como trabaja el Señor, porque la obra que hace el Señor la hace de adentro para afuera, mis hermanos. De adentro para afuera, gloria a Dios. El Señor empieza a trabajar, hermanos, en esas partes internas, en esas partes, hermanos, tan profundas de nuestro ser, que humanamente no hay quien las detecte, no hay quien pueda poner o hacer un cambio. Pero cuando viene el Señor, Él entra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Por eso el texto que inicialmente tenía cuando pasamos los varones de por allá de Deuteronomio 6:5 dice que amarás al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, gloria a Dios. Porque esa es la manera, hermanos, que tenemos que corresponderle al Señor. Tenemos que corresponderle de la manera que Él trabajó en nuestras vidas, para que esto que hay ahora en nosotros se vaya incrementando, se vaya aumentando. Que no importa qué edad tenga aquel joven o qué edad tenga aquel hombre o aquella mujer adulta, hermanos, que el Señor siga trabajando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el Señor no hace ninguna acepción de personas. ¿Qué es, hermanos? ¿O qué significa la palabra transformación? Hoy en día que está tan de moda todas esas cosas, mayormente entre los jóvenes, hablar de transformer y hablar también de otras situaciones, hermanos, en la sexualidad. Hermanos, la transformación simple y llanamente es un cambio. Eso es un cambio. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas. Hace un cambio radical de 180 grados, hermanos, totalmente, de ir a una dirección opuesta, equivocada. El Señor cambia, hermanos, nuestro rumbo, cambia nuestro destino, cambia, hermanos, nuestras perspectivas. Y es ahora que aquí estamos, hermanos, esperando día tras día en las promesas del Señor. Por eso, qué importante, hermanos, es meternos en el río de Dios. Meternos en el río de Dios y poder, hermanos, tener ese cambio en nuestras vidas, esa nueva naturaleza en cada uno de nosotros, y poder manifestar al mundo que el Señor sí tiene poder. Por eso la repetición, la motivación del canto de Cristo no está muerto, porque el Señor se manifiesta a través de nosotros, mis hermanos. Nosotros somos los que estamos, hermanos, presentándole al mundo la realidad de que el Señor no está muerto. Porque antes en la ignorancia corríamos allá a los ídolos, corríamos a las imágenes, corríamos, hermanos, a aquello de lo que se dice que son dioses, que tienen poder, hermanos, pero no había ningún cambio. Seguía aquel mismo hombre perverso, seguía aquella misma mujer con pensamientos no buenos, hermanos, se seguía en una conducta desordenada. Pero mire, cuando el Señor viene y hace esa obra preciosa, hasta nosotros mismos nos quedamos maravillados, mis hermanos. No que se nos hayan quitado las ganas de pecar, porque mientras tenemos en esta carne, hermanos, esta carne siempre nos va a impulsar hacia el pecado. ¿Cierto o no es cierto? Allá el apóstol Pedro, hablando acerca de la naturaleza pecaminosa, hermanos, dice que el bautismo que ahora corresponde, dice, nos salva, pero también aclara, no quitando las inmundicias, las impurezas de nuestra carne, sino como demanda de una buena conciencia delante de Dios y delante de los hombres.
Entonces, eso, hermanos, inicia precisamente, el punto de partida empieza precisamente cuando ya usted se dispone y que hace, hermanos, hace un paso que Dios nuestro Señor le va a respaldar a saber de entregarle su vida al Señor, y que ya usted ya no va a ir solo, no más voy a ir solo, luchando nomás con mis fuerzas, hermanos. Yo le voy a decir que ni siquiera ni para qué levantarse de la cama, porque con nuestras fuerzas ya estamos derrotados. Pero cuando el Señor viene y toma control de nuestra vida, hermanos, de nuestros pensamientos, toma el Señor control de todo nuestro ser, entonces empezamos a ver victoria en Cristo, mis hermanos. Pasa un año, pasan 10, pasan 20 y no hay otra cosa, otra determinación dentro de nuestro corazón que seguir adelante, porque ya nos dimos cuenta que ya podemos dar pasos más firmes. Hace no muchos días que empezó a caminar mi nieta, y al principio como que no damos bien sus pasos, pero ahorita, hermanos, si la suelta no la agarran hasta allá, hasta medio parqueadero. ¿Por qué, hermanos? Porque ya se siente segura. Porque ya decía el hermano Baldomero hace rato, porque ya por allá está comprometido y tiene que ir a llevar la palabra y ir a apoyar a aquellos pastores. Gloria a Dios por ello, mis hermanos. Ya cuando usted dice: Señor, gracias que hasta aquí me has ayudado, ayúdame a cumplir, Señor, esta otra etapa de mi vida. ¿Por qué? Porque el Señor quiere, hermanos, que usted y yo vayamos día tras día manifestando esa transformación. Ya esa cobardía que antes sentíamos, hermanos, de ponernos atrás, delante del público, esa cobardía que teníamos, hermanos, de hacerle frente al enemigo, esa cobardía que estaba dentro de nosotros, hermanos, para poder siquiera identificarnos como cristianos o como hijos de Dios, hermanos, de pronto entra un valor muy especial. Esta mañana sucedió algo muy precioso. Los que estuvimos aquí nos gozamos, los que no llegaron se la perdieron, pero alguien, hermanos, renovó sus votos con el Señor. Y Dios bendiga a nuestro hermano, ¿verdad? El de su voluntad externó su deseo, su petición, y le pedimos, ¿verdad?, que pasara al frente para orar por él. Y eso, hermano, es de valientes. Y precisamente nuestro hermano se apellida Valiente, valiente para Cristo, gloria a Dios, hermanos, porque cuando ya el Señor empezó ahí en nuestros corazones a inquietarnos, ya no vamos ni siquiera a pecar a gusto, hermanos. Déjenme, les soy sincero, mis hermanos, déjenme, le digo la verdad, ya no va a pecar a gusto. Entonces ya no le ande haciendo la lucha, no le ande jugando por ahí, de que nadie se va a dar cuenta. El Señor, hermanos, y su conciencia por ahí le va a estar redarguyendo. ¿Por qué? Porque si nuestra conciencia no nos redarguyere, hermanos, mayor es Dios que nuestra misma conciencia. Entonces no vale la pena, mis hermanos, de pronto distraernos para ver para allá, ver para acá, o acaso quizá mirar para atrás. Cuando algo ha sufrido, hermanos, una transformación, un proceso, ya no puede volver a su estado normal o natural. El proceso del diamante, el proceso del oro, aún del acero, mis hermanos, que son procesados a los niveles más altos de temperaturas, ya no van a volver a hacer lo mismo. Son comprimidos, son trabajados en temperaturas extremas, que si los quieren volver a su estado natural, o en otras palabras a su forma natural, ya no lo van a poder hacer, porque ya fue procesado. La vida del cristiano, del creyente, también ya fue procesada. Usted voluntariamente determinó servir al Señor. ¿Por cuánto tiempo? Por todo lo que me reste de vida, dijimos, y hasta la vida eterna, hasta el final, hasta la eternidad. Hermanos, ya no podemos volver hacia atrás. Y si volvemos de pronto, hermanos, yo le garantizo que ya no va a ser feliz. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad ya la experimentó en Cristo Jesús. Por eso aquí estamos todavía, mis hermanos, perseverando como el lema de este día. Aquí estamos luchando la buena batalla, quizá batallando en algunas áreas de nuestra vida, pero con el deseo de llegar hasta el final. Aleluya. Por esta razón, mis hermanos, ¿cómo no vamos a gozarnos en la maravillosa gracia del Señor Jesucristo, que nos ha sostenido a través de todos estos tiempos que hemos pasado? Mire, aconteció la llamada pandemia, y cuántos no se fueron de la gente conocida, de hermanos en la fe, aún de predicadores de la palabra. Pero mira, aquí estamos todavía, mis hermanos. ¿Cómo no vamos a agradecerle a Dios que todavía ese fervor en nuestro corazón, que todavía sentimos, hermanos, las caricias del Señor, que todavía se nos vienen las lágrimas, se nos humedecen los ojos, hermanos, cuando el Señor viene y nos acaricia, cuando está la alabanza, que está el gozo? Quisiéramos salir corriendo por los pasillos, y a veces lo hacemos, pero hermanos,
hermanos. ¿Por qué? Porque hay algo maravilloso dentro de nosotros que nos está cada día inquietando de gozarnos en la presencia del Señor. Aleluya. Deles ofrenda de palmas a nuestro Rey. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Los efectos secundarios, hermanos, de una transformación, tenemos nosotros que tomar en cuenta que todo, hermanos, lo que comenzó, que la obra que el Señor comenzó, Él no la va a dejar, hermanos, hasta perfeccionarla. Pero también hay efectos secundarios que si usted y yo nos descuidamos, nos pueden hacer, hermanos, nos pueden truncar el caminar en el camino de Dios. Nos pueden, hermanos, poner tropiezos, nos pueden afectar, y por consecuencia podamos afectar también a nosotros, a los que están alrededor. En Filipenses capítulo 1 versículo 6, Filipenses capítulo 1 versículo 6, dice la escritura, hermanos. Voy a leer desde el 3 para que se goce un poquito más con esta palabra. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, dice el apóstol Pablo, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ¿cuándo? Hasta ahora. Nomás hermano Mario trajo Biblia. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué dice su Biblia? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto es tiempo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Aleluya. El apóstol de los gentiles le escribe con mucho amor a aquella iglesia amada de Filipos, a la iglesia de los filipenses, porque esa iglesia, hermanos, había dado comienzo en las prisiones y ellos habían sido atribulados, habían sido, hermanos, perseguidos, habían sido quizá, hermanos, quizá menospreciados en lo máximo, pero sin embargo había un gran amor en el corazón de este siervo de Dios, a saber, hermanos, para hablarle así de esta forma a esta iglesia, decirle para que no se desanimara, que siguiera adelante, que siguiera, hermanos, luchando la buena batalla, y recordándoles que el que comenzó la buena obra no la iba a dejar, la iba a perfeccionar hasta el día del Señor Jesucristo, a saber, hasta el día que el Señor haga su aparición y levante su iglesia amada, a los que están todavía con vida, los que todavía militen para ese entonces, quizás nosotros, aún para los que ya hayan descendido al sepulcro, a la voz del Señor salir a recibir en las nubes. Y esa palabra es fiel y verdadera, y hermanos, esa palabra es para nosotros. Gloria a Dios. No nomás para los hermanos de Filipos, también es para nosotros. Y cómo no nos vamos a gozar, mis hermanos, con esto. Por esa razón, mis hermanos, mirando nosotros esta palabra del Señor, podemos abrazar las manifestaciones gloriosas que los conlleva en los efectos secundarios. Gloria a Dios. Manifestaciones, hermanos, que deben de ser visibles en los hijos de Dios. En la carta a Tito, hermanos, en la carta a Tito, en el capítulo 2, ahí hay un versículo que vamos a tomar ahí también algo. Capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Estoy en el 2:12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Aleluya. Número 1, hermanos. Número 1, aquí remarcamos algo en los efectos secundarios que nos hace, hermanos, esta transformación, verdaderos adoradores. O sea, ahora, mis hermanos, nuestra adoración a Dios nuestro Señor es en espíritu y también en verdad. Ya no es como la letanía aquella que aprendimos allá, hermanos, en nuestra niñez, los que hicieron su primera comunión. Yo no la hice porque pues yo nací en hogar cristiano, ¿verdad? Pero los que fueron allá a la confirmación, aquellas repeticiones únicamente, mis hermanos, que se les enseñó, ¿verdad? Y que esa era la adoración hasta el día de hoy para los que están o profesan esa fe. Pero cuando nosotros venimos al Señor, entonces nuestra adoración sale de adentro de nuestro ser, hermanos.
Hay una adoración sincera, mis hermanos, delante de Dios. Y nuestro deseo, al menos el mío, y creo que también el suyo, es que esa adoración, esas alabanzas, esos cánticos, no se queden bajo este techo. No se queden, pues si no, pues ¿qué estamos haciendo? Dice hermano Pedro. Mejor nos quedamos ahí en la casa o ¿verdad? A chiflar allá o a ver qué hacemos. Pero queremos que lo que hacemos aquí, hermanos, esto engrandezca el nombre que es sobre todo nombre. Que eso suba como un aroma grato de suavidad en su presencia. ¿Usted cree que las horas de ensayo de nuestros jóvenes, de nuestros músicos, son nomás así, hermanos, por como un hobby o son únicamente, hermanos, así nomás para pasar el tiempo? Es porque quieren agradar a Dios con ese ministerio. Se preparan, ayunan, oran, le piden al Señor la inspiración, la revelación. Si este canto estará bien, si este canto no estará bien. Mire, una ocasión, hermanos, y llegué a un ensayo aquí de las hermanas de la danza, y qué bueno que lo traigo aquí. De pronto, no crean, todavía me funciona, a veces me falla, pero todavía me funciona, gloria a Dios. Y estaba el grupo de panderistas, estoy hablando ya hace unos 10, 15 años atrás, pero tenían una música, hermanos, que verdaderamente se me hizo una música muy desordenada. Nada que ver con las danzas hebreas, hermanos. Nada que ver con danzas que enaltecieran a Dios. Y hasta sentí un choque en mi espíritu, hermanos, de escuchar esa música. Y luego ya vine, me asomé, y hermano, no, pues ¿para qué le cuento? Y yo, no, ¿saben qué? Párenle, por favor. Esa alabanza, ¿dónde la sacaron? No, pues que se la están cantando por allá, no sé dónde, y que esto y que no, esto parece más bien allá de los africanos, del vudú, de los brujos, de ahora Dios. Y no busquen otro material, digo, porque con esta alabanza, hermanos, ni yo me gozo, yo creo que menos el Señor. Y bueno, lo digo esto, hermanos, con todo respeto. Quizá a lo mejor me pude haber equivocado, pero hermanos, en mi espíritu sentí rechazo por eso, hermanos. Pero cuando es de parte de Dios algo, hermanos, qué bonito es cuando se transmite incluso. Que se transmite, no importa que el músico que esté al frente, hermanos, no esté muy capacitado, o que el predicador no sea un predicador muy profesional, pero que lo que está hablando, lo está hablando de corazón. Usted lo está recibiendo, lo está abrazando, se está llenando, mis hermanos, mis hermanas, de lo que el Señor está fluyendo de aquí a este lugar. Sale el río, hermanos, vertiendo y llevando bendición por ambos lados, por ambos pasillos. ¿Por qué? Porque es el Espíritu, es la presencia de Dios nuestro Señor, y donde pasa el Señor, hermanos, allá hay cambios. Allá ese canto toca aquel corazoncito que venía afligido, que venía triste, aquel que venía desanimado. ¿Por qué? Porque es el mismo Espíritu de Dios nuestro Señor que está obrando por medio de estos vasos, de estos instrumentos que llevaron un proceso de preparación, que llevaron, hermanos, un tiempo de consagración para que lo que se hiciera le diera la gloria a Dios y también le fuera de edificación al pueblo, a la iglesia. Oremos siempre, mis hermanos, los unos a los otros, para que nuestra adoración siga siempre, hermanos, suba su presencia. Por eso dice la palabra de Dios, y es un texto que siempre me ha llamado, hermanos. Tiene un mensaje grande, hermanos. Dice, enseñándonos que renunciando, dígalo conmigo la palabra renuncia, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oiga, hermanos, yo creo que el Espíritu de Dios está interesado en enseñarnos cada día mejor, en prepararnos, en capacitarnos, hermanos. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte en lo que dice la renunciación. ¿Renunciando a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos. Estos ojos no se cansan de ver. Este corazón no se cansa de latir, aunque a veces lata en direcciones equivocadas. Estos pensamientos, hermanos, son fugaces y de pronto nos ponen en el otro lado del mundo, hermanos, pero tenemos que renunciar. Esa es la palabra exacta que usa aquí el escritor, a saber Pablo, al obispo Timoteo y a toda la iglesia del Señor. ¿Qué es lo que vamos a renunciar? A los deseos mundanos, a la impiedad, dice primeramente, y a los deseos mundanos, aquellos que satisfacen nuestra carne, aquello que más únicamente nos entretiene, que nos quita el tiempo, aquello que no edifica, aquello que nos perturba, aquellos que nos aparta de Dios, que ya venimos, hermanos, y venimos únicamente quizá por rutina, o venimos por tradición, porque es domingo, o porque es un día de servicio. Hermanos, cuando hay una renunciación, prácticamente usted se determina en ya no volver atrás, ¿cierto o no cierto?
Yo un día presenté una renuncia en el último trabajo que tuve, hermanos, al trabajo que algunos conocieron, que hice por varios años aquí. Presenté una renuncia, mis hermanos, con todo respeto, porque esa gente me trató bien. Gloria a Dios. Hermanos, pero yo ya no me salí de ese lugar, de este trabajo, con la idea de regresar el año siguiente. Dije, si un día vuelvo a trabajar ya no va a ser aquí, va a haber otro lugar donde me abran las puertas. Hermanos, porque cuando hay una renuncia, usted tiene que despojarse completamente de todo aquello que lo tenía atado en aquellas cosas que lo comprometían y que quizá de pronto hasta lo hacían ir o lo hacían llevar a lo que no quería hacer o lo que no quería realizar. Y por eso, hermanos, la renunciación que pide aquí la palabra de Dios nuestro Señor es en el afecto a las cosas pecaminosas, a la impiedad, a lo que a Dios nuestro Señor le desagrada. ¿Para qué? Completa diciendo, para que vivamos en este siglo, en este mundo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo que quiere decir en más pocas palabras, mis hermanos, para que estemos nosotros apercibidos, que el Señor, hermanos, está a las puertas. Y que no vivamos en la incertidumbre, que si esta noche me duermo, a lo mejor mañana, ¿dónde voy a amanecer? ¿De qué va a pasar en el transcurso de la noche? Que no vivamos con la zozobra de que el Señor ya está por venir y que me voy a ir o me voy a quedar. No, que sino nuestra vida, hermanos, está acorde a la voluntad de Dios. Tengamos la seguridad que el Señor está ahí en control, hermanos. Está en control de lo que está pasando alrededor de nuestra vida. Quizá estamos, hermanos, siendo procesados en el plan de Dios para esa transformación, porque la transformación también a veces es dolorosa, mis hermanos. A veces también duele la transformación. Por ahí cantamos a veces un canto, hermano, ¿verdad? En donde dice el cantautor referente, hermanos, de quiere una sonrisa cuando todo va mal, ¿verdad? Yo creo que recordamos algo que dice, ¿no, hermanos? Que cuando todo va mal y el Señor quiere una sonrisa, porque está el Señor transformando nuestra vida, está haciendo el Señor una obra dentro de nosotros. Y ciertamente, hermanos, esas transformaciones muchas veces son dolorosas. Aún a veces hay palabra, hermanos, que sale de este lugar que también es dolorosa, pero es con propósitos, hermanos, con propósito de que podamos nosotros seguir experimentando esa buena voluntad de Dios nuestro Señor para nuestras vidas. Por eso concluye diciendo, quien se dio a sí mismo, hablando del Señor, por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso y de buenas obras. Aleluya. ¿Cuántos creemos esto, mis hermanos? ¿Cuánto estamos dispuestos a seguir renunciando a las cosas, hermanos, que a Dios no le agradan? Gloria a Dios. Qué bueno, hermanos, que usted y yo tengamos esa disposición. Hermanos, hay un área muy importante en la cual el Señor nos ayuda a que podamos nosotros cumplir en su propósito, a saber cuando venimos arrepentidos delante de Él. Es el mensaje en el cual el Señor, cuando vino a esta tierra, cuando Juan el Bautista preparó el camino del Señor, cuando los siervos de Dios en sus primeros mensajes hablaron a aquella iglesia primitiva, una motivación al arrepentimiento. Por eso hay escrituras como la de Lucas capítulo 5, Evangelio según San Lucas capítulo 5. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos gozándonos en esta hora, mis hermanos? Gloria a Dios, aleluya. Lucas capítulo 5, el versículo 32 en adelante. Bendito nuestro Dios. Déjenmelo ubico, hermano, exactamente. Aquí lo tenemos. Voy a leer desde el 31. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Y les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrá días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Aleluya. Hasta ahí nomás, mis hermanos. El arrepentimiento, hermanos, genuino, va acompañado de obras. A saber, hermanos, de ayunos, de oración,
de lectura de la palabra de Dios nuestro Señor. Ahora ese es nuestro ejercicio, mis hermanos. Ese es nuestro ejercicio espiritual, el atender a los servicios, en escuchar la palabra de Dios nuestro Señor, porque es lo que nos va ayudando a seguir creciendo, a seguir madurando y sobre todo a seguir siendo transformados conforme la palabra de Dios nuestro Señor. Es muy fácil, hermanos, es muy fácil llevar un cristianismo así superficial, un cristianismo aparente o hasta un conformismo simple y sencillamente de que ya soy cristiano, que ya todo el mundo sabe que soy cristiano. Si voy a la casa de mis familiares no me van a ofrecer una bebida alcohólica, no me van a tratar mal porque ellos saben que sirvo a Dios, hermanos. Pero esto lleva algo más, a saber, una entrega piadosa, una entrega en la cual usted y yo podamos tener esa confirmación de Dios, que estamos de continuo en conexión con su voluntad, que nosotros seamos, hermanos, día tras día, podamos ser incluso, mis hermanos, podamos ser intercesores por las cosas que pasan a nuestro alrededor. ¿Cuántos no hemos visto accidentes mortales frente de nosotros incluso prácticamente? ¿Y qué es lo menos que podemos hacer? Interceder por la gente que se involucra en esos asuntos, o lugares, ¿verdad?, donde vemos la violencia, donde vemos la maldad en exceso. ¿Qué podemos hacer? Pues interceder por ellos. Pero si andamos, hermanos, en la carne, si andamos desconectados del Espíritu de Dios, quizá hasta hagamos, hermanos, juicios que no nos corresponden, decía la hermana hace rato. Hacer conclusiones, hermanos, conforme a lo que miran nuestros ojos y conforme a nuestra carne. Pero si estamos nosotros empapados de estos principios, de buscar de Dios, de ayunar, de orar, hermanos, entonces nuestra vida de continuo está capacitada para hacer la obra de Dios nuestro Señor. Allá adelantito en el capítulo 24, ahí mismo en Lucas, hermanos, Lucas capítulo 24, gloria a Dios. Aleluya. Versículo 47. Dice, y que se predicase en su nombre. Bueno, voy a leer el anterior, hermanos, el 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase su nombre, el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Aleluya, bendito nuestro Dios. Eso es, hermanos, el contenido de lo que Dios nuestro Señor ha puesto para que usted y yo lo compartamos. A saber, hermanos, predicar al Cristo crucificado, y no nomás al Cristo crucificado, también al que resucitó de entre los muertos. Y posteriormente, hermanos, el mensaje central de que se arrepientan y que también vengan por el perdón de sus pecados, por esta predicación en todas las naciones. Este es el mensaje central, hermanos, del Evangelio. El Evangelio son buenas nuevas. El martes del estudio se cuestionaba un poquito el punto y así, hermanos, en síntesis, evangelios son buenas nuevas, pero las buenas nuevas van acompañados de arrepentimiento, van acompañados de perdón de pecados, cuando aquella persona verdaderamente abre su corazón al Señor. Y allí empieza el proceso de la transformación del creyente en Cristo Jesús, no en alguien que únicamente, hermanos, pasa por esta vida sin tener el conocimiento de la palabra, sino que usted y yo, que estamos cada día perseverando en la voluntad de Dios nuestro Señor, podamos manifestar la verdadera transformación que el Señor hace en los corazones. Por esa razón, mis hermanos, muy de continuo se repite la escritura de 2 Corintios 5:7, que dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa vida nueva en Cristo Jesús empieza precisamente con el bautismo. Allá a Nicodemo se le dijo que si no nacía de agua y de espíritu, no miraría el reino de Dios. Y posteriormente se le agrega que no entraría al reino de Dios. Era necesario que entrara por agua y por espíritu. ¿Para qué? Para que se pudiera manifestar esa transformación en su vida. Y de ahí en adelante el Señor toma el control. El Señor empieza a procesarnos de manera que vamos caminando, mis hermanos, pero caminando hacia el frente.
Vamos luchando, mis hermanos, pero ya no cosa incierta. Ahora sabemos, hermanos, a lo que nosotros le estamos tirando. ¿Qué es lo que estamos nosotros, hermanos, ganando con el tiempo que estamos en el camino de Dios nuestro Señor? Que no es tiempo perdido, no es tiempo desperdiciado, no es algo que usted el día de mañana tenga que reprocharle al Señor y decirle: Señor, pues entonces, ¿para qué tanto tiempo, tanto esfuerzo? ¿Para qué tantas vueltas, tantas idas, tantas venidas, tanto trabajo? Sino al contrario, que nos sintamos privilegiados, que el Señor nos dio ese entendimiento para estar ocupados siempre en su obra, y que ahora como seres transformados por la gracia de Dios nuestro Señor, por su Santo Espíritu, podamos ejercitar en la forma correcta, en su voluntad y en su soberanía de Dios nuestro Señor, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Así rápidamente, dé vuelta unas páginas en su Biblia, unas hojas mejor dicho, capítulo 3 del libro de los Hechos. Bendito sea nuestro Dios. Versículo 19, dice la palabra de Dios: así que arrepiéntanse y conviértanse, o dice esta versión, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de cual habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Bien, aquí habla ya otro asunto, pero el punto de referencia es el mensaje dado a esta gente de venir al arrepentimiento y a la conversión, para que sus pecados fueran borrados y vinieran a la presencia del Señor y tuvieran tiempos de refrigerio. Ya no va a ser ya la misma vida que llevaba, aquella vida en la cual quizá algunas veces pensó: ¿y yo para qué tenía que nacer en este mundo? ¿Y por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto fracaso? ¿Por qué tantas tristezas? Hermanos, si todo fuera color de rosa, como se dice en la humanidad, no hubiera tanta gente perdida en las calles, no hubiera tanta juventud quitándose la vida, no hubiera tanta gente, hermanos, quizá hasta maldiciendo el día de su nacimiento. Pero lo que el Señor hace, mis hermanos, es algo para que usted empiece a disfrutar verdaderamente ese proceso de la restauración, y también, mis hermanos, de la obra que el Señor ha hecho en la transformación de la vida de cada uno de nosotros. Empezamos a experimentar otro nivel, es otra posición, ya es otro asunto, mis hermanos, cuando estamos en el camino de Dios nuestro Señor. Antes no teníamos a quien recurrir, no teníamos a quien clamar, no teníamos, hermanos, de quien buscar la ayuda. Y antes, por lo contrario, quizás hasta blasfemábamos, maldecíamos, peleábamos hasta con nosotros mismos. Pero ahora tenemos a quien remitirle todas nuestras necesidades, tenemos a quien buscar en nuestra lucha, en nuestro problema, en nuestra enfermedad, tenemos en quien refugiarnos. Ahora ya podemos decirle con toda libertad: Señor, yo nunca he podido solo, nunca he podido por mi cuenta, pero contigo voy a seguir adelante. Gloria a Dios. Contigo voy a seguir hasta el final de la carrera. Bien, vayan pasando nuestros hermanos músicos mientras leemos una vez más por allá en Romanos, hermanos del grupo de alabanza. Gloria a Dios. Romanos capítulo 6. Gloria a Dios. Bendito nuestro Rey. Aleluya. Capítulo 6 de Romanos, dice aquí el título: muertos al pecado. Desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y lo dice el 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Aleluya. Porque así fuimos plantados juntamente con él
en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que fue muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos, como dice su Biblia, que también viviremos con él. Aleluya. Por medio, mis hermanos, de esa restauración, por medio, mis hermanos, de ese proceso, hermanos, que hizo el Señor en esa transformación de nuestra vida, y de que siempre podamos nosotros estar buscando la ayuda de Dios nuestro Señor, hermanos, para que podamos permanecer en su camino santo y podamos ser, hermanos, también transformados conforme a su voluntad, conforme a su misericordia, y que un día podamos estar en su presencia. Bien, hermanos, póngase sobre sus pies, hermanas, vamos